Durante décadas la banca tradicional ha hecho de una cosa su modelo de negocio: venderte productos mediocres a precio de oro. Y lo peor es que lo han hecho con una sonrisa en la cara, ofreciéndotelos como si fueran oportunidades únicas de inversión. ¿Te suena la frase de: oye, este fondo es ideal para tu perfil, está gestionado por nuestros expertos? Pues resulta que ese fondo, que parecía muy sofisticado, es poco más que un índice mal maquillado, con comisiones normalmente absurdas y resultados que no superan ni a un ETF del supermercado financiero. Pero la verdad que esto no es nada nuevo. El negocio de muchos bancos ha sido históricamente cobrarte por envoltorios. Te meten un fondo que replica al IBEX 35 o al Eurostoxx 50, le ponen una etiqueta de gestión activa y te clavan un 1,5% de comisión anual por algo que podrías tener perfectamente por unas comisiones de un 0,1% anual. ¿Ético, no ético, profesional o no profesional? Juzgad vosotros, pero a mí me parece una estafa con corbata. Y tampoco es que estemos hablando de casos aislados. Estoy cansado de ver fondos así en asesorías con clientes. Están vendiendo Coca-Colas a la gente sin gas, más caras que las normales, diciéndoles que son exclusivas porque resulta que la lata la ha abierto pues su experto en bebidas. Y es lo mismo con fondos. Como lo ha hecho un experto suyo en fondos, pues te venden algo regular a precio de oro. En el vídeo precisamente de hoy vamos a ver un par de ejemplos de estos fondos de gestión activa camuflados y el impacto sobre todo que pueden llegar a tener en el largo plazo. Vamos a ello. Venga, ya estamos aquí. Vamos a analizar el primer fondo de todos. Sabadell, Estados Unidos, Bolsa. Es un fondo, pues como veis, de Banco Sabadell. Este año viene perdiendo un 7,14, que no es sorprendente, porque la verdad es que está siendo un mal año especialmente para la bolsa de Estados Unidos. Pero si nos vamos a los 3 últimos años, pues ya vemos que el comportamiento es totalmente distinto, obviamente con la caída de este año y la posterior recuperación. Si nos vamos a 5 años, la verdad que la cosa mejora bastante. Y ya si nos vamos a 10 o incluso todo el recorrido, pues el comportamiento del mismo fondo pues es muy bueno. Y seguramente si se lo enseñas a alguien que no tiene mucha idea de bolsa o que está acostumbrado a valores como Bolsa Española o IBEX, pues te va a decir que esto es increíble, ¿no? Entonces vamos a ver un poco. Aquí te describe el fondo, no lo vamos a leer ahora. Vamos aquí abajo. Índice S&P 500 Net Total Return. ¿Fondo indexado? No. Por tanto, si no es indexado, el objetivo del fondo va a ser batir a este índice. Patrimonio del fondo. Este fondo tiene un capital de inversores metidos aquí dentro de 497,6 millones. Y después vamos a ver que realmente los inversores que estén en este fondo, pues, bueno, podrían hacer cosas mejores, pero tampoco os adelanto nada. Un poco lo que os he dicho, si os vais a rentabilidad por años, pues esta seguramente es la primera palanca de venta para alguien que trabaje en Banco Sabadell. Lo que os he dicho antes, la gente normalmente no tiene muchos conocimientos de bolsa en España. El comercial de turno enseña estas rentabilidades históricas y oye, pues la persona que sea potencialmente elegible para suscribir este fondo, pues ve esto y dice: hostia, esto es la caña de España, tú. Vamos a meter pasta aquí. 37, 27, 6, 4, menos 15, 22, 28. La rentabilidad realmente anualizada a 5 años es de un 14%. Y la gente, ya os digo, en España históricamente hemos estado mal acostumbrados porque la banca ha vendido pues productos muy malos, realmente muy malos y muy lejos de estas rentabilidades anualizadas. Entonces, hemos dicho que no era un indexado, ¿vale? Por lo que yo me fijaría en 3-4 indicadores de aquí abajo. El primero, la beta. ¿Por qué? La beta me va a decir si este fondo tiene más riesgo o menos que el mercado. Una beta superior a 1 me dice que tiene más riesgo que el mismo índice. Porque cuando la beta es superior a 1 representa que los movimientos que hace el índice pues los hace con más agresividad. Si el índice sube hasta aquí, pues el fondo, una beta de 1 sería igualar. Si sube con el mismo impulso, y si baja, lo mismo. Una beta de 1 y pico sería que si sube el índice, pues este fondo sube un poco más. Y que si baja el índice, este fondo baja un poco más. Es como más agresivos los movimientos. Por eso se dice que una beta superior a 1 pues tiene más riesgo que el mismo mercado. También me fijaría en el R cuadrado. El R cuadrado es un indicador que nos dice qué porcentaje del comportamiento del fondo viene explicado por el índice.
Un R cuadrado de más de un 95 normalmente nos va a decir que o es un buen indexado o se mueve bastante igual que un indexado. Entonces, si un R cuadrado de más de 95 nos dice que, bueno, pues que es muy similar a un indexado y encima tiene una correlación de otra vez más de un 95, yo te diría que esto es prácticamente o un indexado o que tiene lo mismo que un indexado. Sí que es cierto que en tracking error, normalmente el tracking error es el porcentaje de fallo cuando comparas tú un fondo contra el índice a nivel de movimientos. Entonces, un tracking error por debajo de 1 o 2, para mí, si se complementa con un buen R cuadrado y una buena correlación, puede ser un buen indexado, ¿vale? Se le catalogaría como un buen indexado. El tracking error está un poco por encima de 2. Entonces, pues bueno, aquí ya ves que si es un indexado, es un mal indexado. Y si es un fondo de gestión activa, pues al final tiene un tracking error un poco o relativamente elevado, pero después en R cuadrado en correlación te está diciendo que se mueve más o menos o muy similar al índice. Entonces, ¿cómo lo complemento yo? Con el alfa. El alfa es un ratio que te dice si en términos de rentabilidad el fondo lo está haciendo mejor que el índice o no. Si se mueve igual que el índice, si se mueve igual que el índice, si parte de su comportamiento o la mayor parte de su comportamiento viene explicado por el índice y en términos de rentabilidad no bate al índice, ¿para qué voy a contratar un fondo de gestión activa? Para eso me indexo. O sea, objetivo de un fondo de gestión activa, batir al índice. ¿Qué está haciendo esto? Moverse igual que el índice, pero no lo está batiendo. Entonces, ¿para qué estoy pagando yo comisiones? ¿Me explico? No tendría ningún sentido aquí pagar comisiones. Si nos vamos a las posiciones del fondo del Sabadell, por ejemplo, vamos a dividirlo en pantalla. Si nos vamos, por ejemplo, a las posiciones, vamos a ver en las principales posiciones: Nvidia en dólares, Microsoft en dólares, Martin Marietta en dólares, Apple, Trust Financial Corporation, Google, Amazon. Vamos a ver un indexado, que es este de aquí, el de Fidelity. Vamos a ver cuáles son sus principales posiciones. Para verlo, yo siempre entro en Morningstar, busco el ISIN en cuestión, aquí arriba, y cuando me aparece esta pantalla, entro en cartera, me carga esta pantalla y aquí podemos consultar por diferentes cosas. Cómo está dividido el fondo en sus activos, qué tipo son sus compañías, en este caso son de gran capitalización entre value y growth, ¿vale? Es un blend, es un mixto entre value y growth. Múltiplos que no me salía, ratios de empresas, el PER, precio de valor contable, precio de ventas, precio de cash flow, por sectores, por regiones y por países. Y aquí abajo del todo veis que podemos consultar que tiene 504 posiciones en renta variable y las principales posiciones con los respectivos porcentajes. Tiene en el top 1, 2, 3, en el 10 tiene Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta. Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta no estaría, pero está Google. Y aquí también está Google. Bueno, veis que las principales posiciones en ambos productos se repiten. Es por eso que el comportamiento es tan similar a un indexado, el del Sabadell. Entonces, a nivel de sectores, pues vamos a compararlo. Derecha indexado, recordad, izquierda el del Sabadell. En tecnología el indexado tiene un 32, el del Sabadell en tecnología tiene un 30. En industriales el del Sabadell tiene un 16. En industriales el indexado tiene un 8. Aquí sí que vemos que hay un poco de diferencia en porcentajes. Servicios financieros, el del Sabadell un 13,99. El indexado un 13,93. Materiales un 10,74. Materiales un 1,72. Aquí también vemos un poco de diferencia. Sector salud un 8,44. Salud un 9. Bueno, veis que los principales sectores se van repitiendo bastante o podemos encontrar al menos similitudes. Por eso, insisto, después cuando nos vamos a ver tracking errors, correlaciones y betas, pues son betas y R cuadrados, perdón, son tan similares, ¿vale? Entonces, para mí, este fondo no tiene sentido. Vale, se me ha paralizado la imagen, no sé dónde me he quedado.
os repito un poco donde creo que se ha podido quedar. Al final, cuando comparamos los principales sectores y las principales posiciones del fondo, vemos que son bastante similares. Es por eso que después, cuando nos vamos a consultar ratios del fondo de Banco Sabadell, vemos que tanto en correlación como en R cuadrado, como en tracking error, como en betas, pues es bastante similar al comportamiento del índice. Entonces, pues bueno, para mí esto sería un mal fondo de gestión activa. Después, cuando nos vamos a término de comisiones, y aquí sí que nos volvemos a Finect y los vamos a poner en grande, vemos lo siguiente. Comisiones, 2,35 anual. Si nos vamos al fondo de gestión activa, por ejemplo, de Fidelity, seguramente los hay más baratos, pero bueno, voy a buscar este. Finect. Vamos a buscar el Fidelity. Si nos vamos a comisiones, vais a ver que es de un 0,06%. Os lo voy a poner aquí para que os hagáis una idea después en el ejercicio práctico de la diferencia que hay. 2,35 menos 0,06%, tenéis un 2,29% de diferencia en rentabilidad anual, por hacer prácticamente lo mismo. Y en el caso de que no hagan lo mismo, porque hemos visto que difieren algo, tampoco bate al índice. O sea, son movimientos absurdos, o al menos que no muestran resultados. Y además no muestran resultados a 5 años vista, porque tampoco es que hayamos valorado los últimos 12 meses, no. El alfa en los últimos 5 años ha sido negativa. Por tanto, todos los movimientos que ha realizado este fondo del Sabadell para intentar batir al índice han sido en vano. Me apunto este número de aquí para el Excel de después. Un 2,29% de diferencia en rentabilidad. Vamos a analizar otro. De CaixaBank. Era este de aquí. CaixaBank Bolsa USA. Un poco bastante similar al de... perdón, al de Sabadell, ¿vale? Si yo voy al Finect de este fondo, vemos que intenta batir al mismo índice, ¿vale? Bueno, de hecho, no intenta batirlo. Aquí, ahora veréis lo gracioso de todo. S&P 500 Total Return Net, ¿vale? A nivel de índice. ¿Fondo indexado? Sí. ¿Cuánto patrimonio tiene este fondo? 434 millones. Ok. Entonces, vamos a comprobar lo que os he dicho antes. Teóricamente, para que sea un buen indexado, insisto, R cuadrado. ¿Qué parte del comportamiento del fondo viene explicado por el índice? Lo ideal es que para un buen indexado sea superior al 95%. Correlación, lo mismo. Como de igual se mueve con el índice en este caso. Ideal, mayor que 95 también. Y después, tracking error entre un inferior a un 1 o 2%. Esto me indicaría que es un buen indexado. Vamos a ver esto a 5 años. Correlación de este fondo del Sabadell, 99%. Es superior al 95%. Ok. Tracking error, 1,32. Hemos dicho inferior a 1,2, por tanto, se moverían los baremos. R cuadrado, ideal, por encima de 95. 99. Ok. Beta, similar a 1, por lo que no tiene más riesgo que el mercado. Tiene el mismo riesgo que el mercado. Se mueve igual. Y el alfa, pues bueno, es negativo y ahora veremos por qué es negativo. Esto sería un buen indexado, siempre y cuando a nivel de comisiones sea decente. Comisiones, un 1% en comisiones, un 1%, por no hacer absolutamente nada. ¿Para qué yo voy a tener un indexado que intenta replicar a un índice pagando un 1,04% y comisión de depósito que no es de custodia, que lo he visto en el folleto, un 0,02%, cuando tengo un fondo de Fidelity que hace lo mismo y es un 1,02% más barato? Perdón, un 0,98, ¿no? Era un 0,98 porque era un 0,06. Sí, era un 1,04 de la Caixa menos 0,06, un 0,98% más barato. También me lo apunto aquí. 0,98%. Vamos al Excel ahora, vamos a hacer cálculos para que veáis esta diferencia en comisiones en el largo plazo, lo que puede llegar a representar. Vale, ya estamos aquí, vamos a ello. Vamos a poner capital inicial, luego lo haremos con aportaciones mensuales, que ya veréis que el efecto es multiplicador. Capital inicial, vamos a empezar con 10.000 euros.
¿vale? Y los vamos a dejar invertidos a largo plazo. ¿Cuánto? Años, 30 años. Rentabilidad. Vamos a suponer que el índice ha dado una rentabilidad de más o menos el 8%, ¿vale? 8%, perdón. 8% anual, ¿vale? Que yo creo que en un plazo de 30 años, pues por ahí ronda, ¿eh? Entre el 8 y 9% bruto, que después se queda un 7% neto. Más o menos, más o menos. Tampoco quiero ser tampoco me quiero poner en el mejor de los escenarios ni en el más catastrofista. Entonces, esto sería la rentabilidad del indexado. Y vamos a ver la rentabilidad del primer producto de Sabadell, que era un indexado. Era un de gestión activa que intentaba batir al índice. Vamos a imaginar que la diferencia en rentabilidad es las comisiones. Hemos dicho que había unas diferencias de comisiones entre el indexado y el del Sabadell de un 2,29%. Por tanto, por hacer literalmente casi lo mismo, un fondo, el indexado en este caso me va a dar un 8%, que me lo he inventado, pero sé seguro que el Sabadell me va a dar un 5,71, que es la diferencia en comisiones, que es el 8 menos la diferencia en comisiones del uno y el otro, que si somos muy puritanos, pues aquí sería un 8%, que es la rentabilidad del índice, menos un 0,06%, que serían las comisiones del Fidelity. Esto sería así. Por indexarme en el Fidelity, yo obtengo una rentabilidad del 7,94 y por tener el producto en Sabadell un 5,65. Y tendríamos la rentabilidad del índice, que sería un 8, ¿vale? Que es lo que hemos dicho. 8%. Vale, vamos a ello. 0. Estos serán los años. 0, 1, 2, perdón, 2, 3. Aquí desplazamos hasta 30. ¿Vale? Estos serán los años. Esto será capital inicial. Esto será capital final. Y esto será las ganancias latentes. Diferencia. Vale, capital inicial. Hemos dicho que el primer año eran 10.000 euros. Capital final sería esto multiplicado por 1 más la rentabilidad. El indexado. Primero vamos a hacerlo con el indexado elevado al número de años. Y el H4 también fijado. Vale. Y el capital inicial del segundo año sería pues el final del primero. Y aquí ya podría desplazar para abajo todo. Esto para abajo y esto para abajo. Diferencia, pues final menos inicial. El primer año no gano nada, el segundo sí. Vale, perfecto. Perdón, he ido para abajo. Vale, perfecto. Y si lo he hecho bien, esto entre esto debería ser un 7,94%, que es exactamente la rentabilidad anual que nos da. Y si lo he hecho bien, se debería repetir en todos el patrón. ¿Vale? Esto es ok. Yo acabaría en el año 30 con un patrimonio de 98.000 euros y el mercado pues me habría ganado 88.962 euros. ¿Vale? Y la diferencia son los 10.000 que yo he puesto. El patrimonio final menos los 10.000, pues son estos 88.962 de ganancias. Perdón, lo he hecho al revés. La diferencia entre el final y las ganancias es lo que yo he puesto, que son estos 10.000. ¿Vale? Vale, voy a duplicar esto, copiar, pegar y voy a tocar las diferentes fórmulas. Capital inicial, 10.000 euros. Final, ok, es este de aquí. Pero al final, la rentabilidad, ahora vamos a calcular, pues, con el Sabadell. Entonces, esto lo desplazaría hacia abajo y si lo he hecho bien, pues ya está. Se me actualiza todo acorde, ¿vale? Yo tengo un 5,65 de rentabilidad anual, que es exactamente lo que me está ganando el producto del Sabadell. Y después yo tengo pues el capital final que acaba siendo 52.000 euros. Y aquí lo mismo. Bueno, ya lo tengo aquí, perdón. Esto se me ha calculado solo. Ok. 52.000 euros de capital el último año. 42.000 euros me lo ha dado el mercado. 10.000 euros lo he puesto yo. La diferencia entre ambos productos es una burrada. Obtendría un 98.000 euros en un indexado y 52.000 euros en el producto del Sabadell. Son 46.000
euros de diferencia por tener un fondo de gestión activa que al uso es un indexado camuflado, pero te cobran dinero por hacerlo, por no hacer nada, vamos, y tener un indexado. 46.000 euros de diferencia. Vamos a ver ahora qué pasaría con aportaciones mensuales, porque el efecto es multiplicador. Vale, ya he preparado la tabla aquí, os lo explico muy rápido, ¿vale? No me voy a poner a hacer fórmulas ni nada. Capital inicial. Esto lo voy a trasladar todo a porcentaje y lo voy a abrir un poquito. Vale, capital inicial, lo mismo que antes, 10.000 euros. Rentabilidad anual, pues tenemos un producto que me está dando un 7,94%, que en mensual es un 0,64%, que es simplemente pues 1 más la rentabilidad, elevado a, o sea, hacer la raíz decimosegunda de la rentabilidad menos 1, ¿vale? Y así tenemos la rentabilidad mensual. Si no os queréis complicar mucho la cabeza, aunque no será tan exacto, pues podéis hacer esto entre 12 y veis que tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? Este es un 0,66 y este un 0,64. Pero bueno, que al final es más o menos lo mismo. Para hacer cálculos rápidos os sirven ambas. Y aquí hemos hecho exactamente lo mismo. El fondo del Sabadell, 5,65% anual, que es un 0,46 mensual. Seguimos con las aportaciones mensuales de 200 euros y ahora las tablas pues obviamente van a ser mucho más largas, porque si el cálculo lo hacemos a nivel mensual, pues sé que lo hago 30 años y cada año tiene 12 meses. Por tanto yo voy a tener 360 mensualidades. Cada mes yo voy a meter dinero y ese dinero que meto pues se va componiendo por la rentabilidad mensual, que por eso he calculado las mensuales. Entonces, en la izquierda tenemos, si no estoy equivocado, el fondo indexado y en la derecha pues el fondo del Sabadell. Vamos directamente al capital final. 360 mensualidades. Voy a acabar con fondo indexado, empezando con 10.000 euros y metiéndole cada mes 200. Al final del 30º año voy a acabar con 377.000 euros. Y con el fondo del Sabadell tendría 235.000 euros. Únicamente por el impacto de las comisiones. Son 142.000 euros de diferencia. Que esto es una burrada. Esto si lo hacemos, por ejemplo, si dividimos este capital para saber qué pensión me quedará, pues cuando me jubile 65 años, pues 75, 85, pues sí, yo la palmo, en 20 años la palmaría, ¿vale? 20 por 12. Aquí me quedaría una pensión de 1.573 euros brutos, suponiendo que divido, pues o sea, que quito todo y no me quitan nada, ¿vale? Es un cálculo sucio, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Y aquí mi pensión sería 979 euros. Son 593 euros de diferencia. 600. Un alquiler. Vamos. Tenemos un alquiler de una habitación en una gran ciudad o un alquiler de un piso o una casa en un pueblecito. Un alquiler de diferencia entre indexarme o tener un fondo de gestión activa de mierda. Bueno, de mierda no, perdón. De dudosa calidad, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que os quería explicar hoy. Chicos, chicas, ya lo habéis visto. La diferencia entre pagar un envoltorio y pagar por un indexado te puede salir muy cara en el largo plazo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os voy a pedir lo mismo de siempre. Lo que os cuesta a vosotros muy poquito, a mí me ayuda muchísimo. Así que si podéis, dejadle un like al vídeo, suscribiros al canal, activad la campanita de notificaciones para estar al día de contenido de inversión de calidad. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, dejadlo en comentarios y los vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.